La representación técnica, entonces, es, podríamos decir, la regla general de comparecencia en los procedimientos de nuestro país. Y la pregunta que tenemos que hacer entonces es, ¿quién puede representar técnicamente a una persona en juicio? Obviamente como un elemento de esta capacidad procesal, que la tenemos solamente algunos de forma plena, ya que el común de las personas que no ostentan las calidades especiales que la ley 18.120 señala, solamente pueden comparecer personalmente en los casos que nosotros vimos en el video anterior. Pero en este caso se permite entonces la comparecencia personal, la comparecencia técnica a través de estos representantes. ¿Y quién puede representar técnicamente? Es fundamentalmente el abogado, ¿vale? Es decir, quién tiene esta calidad para poder hacerlo. Y de forma más imperfecta son otras personas que la ley ha permitido de una manera de poder entregar quizás una mayor acceso a la justicia en algunos casos, y otras por razones más que nada de formación que permitan entonces que personas que están en vías de ser abogados pueden representar técnicamente. Bueno, entonces en este sentido, acá tenemos que tener claro que hay una diferencia entre la dirección técnica a la operación o podríamos decir, la actuación procesal propiamente tal. Bueno, tradicionalmente esta distinción también ha ido cediendo porque en los distintos procedimientos quien comparece técnicamente es solamente el abogado. Y, por ejemplo, uno encuentra, encuentra en el procedimiento penal, por ejemplo, en el procedimiento penal actual, que la comparecencia es estrictamente a través de un abogado habilitado. Por tanto, esta diferencia entre la dirección técnica y la operación en el juicio son una diferencia que no se advierte mucho en este tipo de procedimiento. Donde sí se advierte, obviamente, en materia civil, cuando todavía se mantiene esta diferencia entre el patrocinio y el poder, ¿vale? Es decir, entre el abogado patrocinante y el apoderado, que es esta persona que, por un lado, dirige el procedimiento de forma técnica y otro que ejecuta más los actos de procedimiento más en terreno, no sé si se quiere llamarlo así, que ejerce la procuraduría más específicamente. Pero en definitiva esta nomenclatura lo que busca hacer esta diferencia, que obviamente, como les digo, en los distintos procedimientos se ha ido diluyendo y actualmente la tendencia es que solo el abogado habilitado tenga este patrocinio de poder consolidado en una sola persona. Bueno, la dirección técnica obviamente supone este diseño de la estrategia procesal, ¿vale? Es decir, cómo se va a abordar el caso y obviamente distinta a el poder, que más que todo las cuestiones de prácticas que se van desempeñando en el litigio. Bueno, entonces primero que tiene el carácter de patrocinante o mejor dicho, de representante técnico es el abogado. ¿Ya? El abogado es el único que puede ser patrocinante por lo demás. Y el abogado entonces es un concepto que está en el artículo 520 del COD y que lo define como una persona revestida por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes. Esa definición nos dice que el carácter de abogado se obtiene mediante el cumplimiento de los requisitos legales y su finalidad de representar ante la justicia. Bueno, lo importante es saber entonces cómo se llega a ser abogado. El artículo 523 establece los requisitos del COD, establece cómo se llega a ser abogado teniendo 20 años de edad, el grado de licenciado en ciencias jurídicas otorgado por una universidad conforme a la ley, que establece entonces qué universidades pueden en definitiva otorgar este grado de licenciatura en ciencias jurídicas y no haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Esto, evidentemente, este tercer requisito es un requisito transitorio. Obviamente, personas que están estudiando y siendo acusadas por delitos de este tipo o han sido condenadas por delitos, eventualmente superando este impedimento podrían eventualmente jurar sin problema. También, como cuarto requisito para ser abogado, se exige estos antecedentes o buena conducta que la Corte Suprema puede averiguar a través de oficios, testigos, etcétera, o una declaración jurada suscrita ante notario público, tal como lo dispone el Acta 47/2020 en su artículo 4, número 9, que viene a consolidar la forma en que se jura como abogado en Chile. Bueno, ¿y qué se entiende por buena conducta? Obviamente, en nuestro concepto es un concepto bien acotado. Buena conducta significa no haber sido condenado por delitos y obviamente no tener ningún tipo de mancha de ese tipo. Porque obviamente la buena conducta es una cuestión demasiado etérea para poder uno entender. ¿Qué se llama buena conducta? Que el postulante o la persona que hace el abogado a lo mejor no tenga problemas con el alcohol, que no tenga problemas con drogas. Bueno, eso son cuestiones que no le guste el juego, que no sea asiduo a deportes extremos, no sé, que uno podría eventualmente estimar qué es lo que es mala conducta. Son cuestiones un poco más etéreas. Creemos que la objetivización de la norma debe ser relativa a únicamente comisión de delitos en ese sentido. Y por último, el último requisito, que es el más pesado para todos nosotros, fundamentalmente el de la corporación de sentencia judicial, el haber cumplido la práctica profesional por 6 meses
en las corporaciones que refiere en la ley 17.995, que como sabemos obviamente ya no es únicamente la práctica ante la corporación de sentencia judicial, sino que ante organismos relacionados con esta, con la cual mantenga convenios, por ejemplo el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional del Consumidor, etcétera. Lo que obviamente es positivo porque permite una mayor amplitud respecto a el análisis y no solamente o más que el análisis, amplitud respecto a las áreas de práctica y no solamente a la tradicional práctica en el consultorio jurídico para revisar asuntos de familia o eventualmente civiles. Cuestión que por lo demás también es interesante de abordar como una época importante para poder practicar los conocimientos que fueron teóricamente dados en las universidades. Bueno, luego cumplir con estos 5 requisitos, estos 5 casos, podríamos decir, estos 5 elementos para poder jurar como abogado, viene justamente esta etapa que es única en el sistema de profesiones en Chile, ya que las profesiones en nuestro sistema solamente con el grado de licenciado correspondiente ya son profesiones como tal, el médico, el ingeniero, el dentista, pero el abogado tiene esta particularidad de requerir este juramento ante la Corte Suprema que está regulado en el artículo 521, juramento que en esta época de pandemia se ha hecho no solamente ante la Corte Suprema, sino también por Zoom, ante por Zoom o otra plataforma me refiero, no es que estamos haciendo propaganda ninguna en particular, pero que se refiere entonces a esta forma que sea remoto el juramento y quizás para muchos a lo mejor perder esa magia de poder estar frente a en la Corte Suprema, obviamente en el Palacio de Tribunales, que es la solemnidad del caso, ¿ya? Pero obviamente este juramento entonces se hace luego de certificar todo el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos ante el Pleno de la Corte Suprema, quien entrega el título de abogado en una ceremonia solemne, como decimos, no porque sea remota en algunos casos, deja de ser solemne, bastante solemne y obviamente un hito importante para cualquier estudiante de Derecho, sobre todo la meta para muchos de los que ustedes que están viendo este video. Bueno, el título, hay un importante hacer presente que los abogados cuyo título es otorgado en el extranjero no pueden ejercer en nuestra jurisdicción chilena, salvo que hayan cumplido los requisitos de titulación, en caso que haya algún tipo de convenio para aquello. Por ejemplo, con Ecuador tenemos convenio de este tipo, y en ese caso se puede eventualmente proceder a la habilitación del título cuando hay un convenio por parte de la Universidad de Chile, que es la contraparte en este sentido en nuestro país. El resto de los abogados que estudian en otro país, derechamente tendrán que proceder a estudiar nuevamente en nuestro país, ya que la única forma de titularse como abogado es habiendo estudiado, haciendo la licenciatura en Chile. Vale decir, salvo estos casos de excepción, donde hay convenio que se permite la habilitación, que es bastante estricta por lo demás y no se permite, no es tan flexible como en otros países, que derechamente otros países tienen regímenes, por ejemplo en México, en Perú, tienen mecanismos más flexibles de poder validar los títulos en esos países. Bueno, un segundo podríamos decir, representante técnico del procurador del número, que ya no hemos referido a él como auxiliar de la Administración de Justicia, que solamente el procurador del número no será abogado, lo que hace puede eventualmente no serlo. En ese sentido, podría eventualmente solamente limitarse a representar en virtud de lo que establece el artículo 5 de la ley 18.120, es decir, limitarse estrictamente a los términos de su mandato y no le será lícito hacer acto a algún abogado, salvo cuando pasen este título y cumpla los requisitos legales que lo habiliten para ejercer la profesión. Vale decir, el procurador del número, como su nombre lo indica, tiene más que todo carácter de apoderado, más que de patrocinante. No puede patrocinar causa, es un apoderado que se dedica más que todo a la revisión de la práctica de los actos procesales más de detalle en las Cortes de Apelaciones o Suprema. Por tanto, tiene esta posibilidad de comparecer en estos casos. El estudiante de Derecho también está permitido que comparezca como tal y señala que la ley que estudiantes que estén en tercero, cuarto, quinto año de las escuelas de Derecho de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales reconocidas por nuestro país. Esto señala la pregunta que nos tenemos que hacer entonces: ¿qué se entiende por estudiante de tercero, cuarto, quinto año? Y es una respuesta bastante difícil, porque uno podrá pensar, bueno, el que ya 3 años matriculado en una carrera de Derecho puede ser estudiante de tercer año. Bueno, y la realidad es que generalmente las universidades, este jus postulandi, que estrictamente lo tenemos todos los que estamos en las calidades que estamos indicando, pero que se le entrega al estudiante de Derecho como una forma simbólica, a decirle que ahora puede empezar ya a trabajar o a poder habilitarse para aparecer en juicio. El jus postulandi se entrega al menos cuando se termina los primeros ciclos iniciales del derecho procesal, va a decir procesal 1, que es más o menos todo lo que vamos a ver en estos videos, y derecho civil 1, que es la parte inicial de acto jurídico y bienes, bueno, en algunos lados, acto jurídico y persona,
autoridad de la ley, que son fundamentalmente la parte inicial del derecho civil. Con eso quizás se puede ya, entonces, la mayoría de universidades ya obtener este título de Jus Postulandi, que en el fondo es un certificado que permite entonces litigar en esta calidad como estudiante. Bueno, obviamente el estudiante solamente tiene un carácter de apoderado y podrá hacerlo solamente en aquellos procedimientos que lo admitan. Por ejemplo, en materia civil, en materia penal o materia laboral, está vedado absolutamente. Bueno, el egresado de Derecho entonces es el último que puede eventualmente puede comparecer, y esto lo hace hasta 3 años, hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes. En este sentido hay que tener claro que el egresado de Derecho lo puede hacer hasta 3 años de haber rendido los exámenes correspondientes, vale decir, desde que termina el último examen del 5.º año de la carrera. La carrera generalmente, el 99% de las universidades en Chile dura 5 años, con algunas excepciones que tienen un sexto, podríamos decir un 11º semestre, ya 5 años y un semestre. Terminado el último examen de esos ramos, entonces podrá contarse 3 años para poder ejercer como egresado de Derecho, porque obviamente no se mantiene en el infinito para evitar que se mantenga esta situación sin ningún tipo de control. Y obviamente acá es buscar entonces el incentivo que los alumnos se titulen y no queden obviamente en este limbo sin recibir el título y poder ser habilitados completamente de Derecho. Bueno, y por último, lo último que puede comparecer en algunos casos muy puntuales también son los practicantes de la Corporación de Sentencia Judicial, pero solamente para aquellas prácticas, para aquellos casos que son parte de la práctica. Vale decir, el estudiante de la Corporación de Sentencia Judicial, el practicante, no tiene un jus postulandi amplio, sino que solamente lo puede hacer para los casos en que está compareciendo, sin perjuicio que a veces, si está dentro de estos 3 años que hemos dicho anteriormente, eventualmente pueda litigar aparte por esta otra razón. Pero solamente si está fuera de estos 3 años, eventualmente va a ser solamente para comparecer en aquellas causas de la práctica que le esté viendo. Dicho eso, entonces vamos a ver en el próximo video cómo se constituye la representación técnica.